días. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes y comenzamos con los datos de matriculaciones de turismos y todoterrenos que aumentaron casi un 13% en 2025 comparados con el año anterior hasta los 1,14 millones de unidades. Según datos de las patronales del sector, la compra de turismos nuevos por particulares mostró un gran dinamismo el pasado año con casi 540.000 unidades vendidas, un 18% más. Los híbridos e híbridos enchufables se convirtieron en las estrellas del segmento de turismos al sumar más del 50% del mercado. Por el contrario, descendieron las matriculaciones de vehículos de gasolina un 16% menos y diésel un 35% menos. De cara a este 2026, el sector espera también un muy buen año. Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto. Lo que esperamos es un año 2026 en la misma línea y de hecho la previsión es que cerremos entre 1.250.000 unidades y 1.300.000 unidades. En este caso, si somos capaces de poner en marcha cuanto antes el plan Auto Plus de incentivos al vehículo electrificado y también si se pone en marcha ese plan nacional de renovación del parque que ha quedado recogido en la Ley de Movilidad Sostenible recientemente aprobada. En los mercados financieros, las plazas europeas se estrenan hoy el año y lo hacen con el IBEX 35, superando nuevos récords con Grifols y Repsol en la zona alta de la tabla. Jorge del Canto, asesor financiero. El IBEX 35, a pesar de la fuerte subida que ha tenido a lo largo de este año y en los últimos meses, nos encontramos con que los resultados soportan y avalan precisamente esa subida. El precio de las acciones y los beneficios que generan está bastante acorde. No tenemos el índice barato de IBEX 35 que teníamos al comenzar el año 2025, pero sigue estando en un nivel razonable, una especie de fair play. Está en un nivel justo, de un ajuste de valoración, con lo cual sí que nos queda margen de subida. IBEX 35, que opera hasta ahora con subidas del 0,54%, se coloca en los 17.401 puntos. Avances del 0,35% para París. El DAX alemán se revaloriza un 0,34%, mientras que el Eurostoxx 50 sube un 0,7% a 5.831 puntos. Dentro del IBEX 35 es Solaria quien lidera las caídas con una corrección del 1,5%. En positivo es Grifols quien lidera los avances con subidas del 4,91%. En el mercado de divisas, el euro corrige frente al dólar abajo un 0,23%. Se compra y vende a esta hora a 1,1724 dólares. En el mercado de materias primas corrige con fuerza el barril de referencia en Europa. El Brent abajo un 0,89%, 60 dólares 31 centavos. Y todo ello en una jornada marcada a este lado del Atlántico por la publicación de los datos de PMI manufacturero. Eva Villanueva, buenas tardes. Muy buenas tardes, Blanca. La actividad manufacturera de la eurozona disminuye por primera vez desde febrero de 2025. Según la encuesta de PMI, se sitúa en 48,8, lo que supone un empeoramiento desde los 49,6 en noviembre y sigue manteniéndose por debajo de 50, que separa la contracción del crecimiento económico. Es la mínima de 9 meses y el índice de producción también está en terreno de contracción. Cede desde los 50,4 anteriores a los 48,9. Surgen así nuevas señales de fragilidad a medida que se acelera el declive de los nuevos pedidos y disminuye la producción. Es ahí donde hace hincapié el análisis del Banco de Hamburgo que acompaña esta encuesta. Dice que la demanda de productos manufacturados de la eurozona se está ralentizando de nuevo y precisamente esa disminución significativa de los pedidos y la continua reducción de los inventarios señalan que son los indicadores más evidentes de este contexto. No es sorprendente, dice, que las empresas sigan recortando personal en este entorno. Aseguran que no parecen capaces las empresas ni dispuestas a generar impulso para el próximo año y que actúan con cautela, lo cual perjudica a la economía. El sector manufacturero ha estado en recesión, recuerda, casi continuamente desde mediados de 2022 y en diciembre se han producido algunos acontecimientos regionales que han sorprendido e impactado. Ahí es donde destaca el caso español,
español, el sector manufacturero de España, que ha estado en expansión casi continua. Desde 2024 ha registrado una ligera contracción. Por otro lado, los fabricantes franceses, que prácticamente llevan 3 años en declive, parecen volver a dar señales de vida en diciembre. Sin embargo, la fuerte caída de la industria alemana e italiana son otra decepción. En cuanto a España, la economía del sector manufacturero entra en territorio de contracción por primera vez desde febrero de 2025, 49,6 frente a los 51,5 anteriores. Se registran caídas simultáneas tanto de la producción como de los nuevos pedidos y se registra así la reducción más rápida del empleo en 2 años. En cuanto al ánimo de las empresas, señalan que la confianza en las perspectivas empresariales aumenta, eso sí, a su nivel más alto desde mayo de 2024. Gracias, Eva. Datos de PMI que se conocerán también esta tarde en Estados Unidos. Allí los futuros americanos anticipan a esta hora una apertura claramente alcista de Wall Street. El futuro sobre el Dow Jones de Industriales sube un 0,38% a 48.246 puntos. Avances del 0,57% para el futuro sobre el S&P 500 a 6.884 puntos, mientras que el futuro sobre el Nasdaq 100 opera con subidas del 0,99%, 25.497 puntos. En lo político arranca un año que estará marcado previsiblemente por los casos de corrupción que salpican al PSOE y al Gobierno y en la dificultad de Sánchez por sacar adelante los presupuestos. Desde Ferraz, sin embargo, ponen el foco en las ayudas sociales puestas en marcha por Moncloa. Patxi López, portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados. En el último Consejo de Ministros de 2025, el Gobierno aprobó un decreto ley que contiene, por ejemplo, la subida de las pensiones no contributivas, es decir, las que son más bajas, entre un 7 y un 11,4%. También la subida del ingreso mínimo vital, otro 11,4%. Es decir, todo lo que se llama un escudo social, política que beneficia a la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Esto es lo que hace el Gobierno progresista y esto es lo que hace el Partido Socialista, que ahora va a hablar con el resto de las formaciones políticas para buscar una mayoría que apruebe este decreto en el Congreso de los Diputados. Otras noticias. Aumenta la tensión entre Irán y Estados Unidos. El régimen de los ayatolás advierte a Washington de que cualquier interferencia en los asuntos internos de Irán resultaría en la desestabilización de toda la región. La advertencia la ha realizado el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán después de que Donald Trump, en un mensaje en su red social, amenazara con que Estados Unidos estaría dispuesto a intervenir en caso de que Irán mate violentamente a manifestantes pacíficos en medio de las protestas del país por los altos costos de la vida. Y enero comienza con reuniones de alto nivel para debatir las últimas novedades sobre las negociaciones de paz en Ucrania. El anuncio de estas reuniones lo ha hecho el presidente ucraniano, quien en un post en X ha informado de que el ministro de Defensa ucraniano está manteniendo contactos con una serie de socios clave de Estados Unidos y de toda Europa. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. En estos días de Navidad, Radio Intereconomía te acompaña. ¡Felices fiestas! Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato. El Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024.
Esta Navidad regala Cabaret. Un musical inmersivo, atrevido, histórico y fuera de lo común. Una historia de amor, pasión y tragedia en tiempos oscuros. Ven al Kit Kat Club y descubre el musical inmersivo donde tú también eres protagonista. Aquí la vida es maravillosa. Compra ya tus entradas en cabaretelmusical.com. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Tu Navidad, tu Radio Intereconomía, siempre contigo. De toda la conmoción en torno al comercio internacional provocada por Donald Trump, no hay ninguna tan interesante, de tanto calado y con tanta influencia, tanto ahora como a futuro, que la que mantiene con China. Las amenazas de Trump, grandilocuentes, se ven una y otra vez contestadas por China, que además de un desacople relevante en sus relaciones económicas con la primera potencia mundial, tiene la sartén por el mango como proveedor casi monopolístico de tierras raras. Es un duelo de gigantes que tiene consecuencias y las va a seguir teniendo. Y eso es lo que desgranamos de forma detallada los próximos minutos con Rafael Gallardo, economista jefe de Carmiñac. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Permíteme poner en contexto esta rivalidad que mencionaba. Estamos asistiendo a una pugna entre las dos mayores potencias actuales. Vemos aranceles, vemos limitaciones con la tecnología, con las tierras raras. Hay quien lo compara con la Guerra Fría. Hay paralelos evidentes, pero para ti, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, hay que pensar que en la Guerra Fría se trataba de dos potencias que nunca habían tenido vínculos económicos o financieros importantes. Son dos bloques antagonistas, imperialistas, pero que vivían de manera autárquica. Ahora tenemos a dos potencias que crecieron juntas, pero la integración ha sido el medio para la emergencia de la competición de China. Entonces, hablamos de un mismo sistema que era simbiótico entre las dos potencias. Y entonces me parece que hablamos más bien de un divorcio doloroso con fricciones multidimensionales al nivel del comercio, de las finanzas, de la tecnología y de la seguridad. Por otro lado, Rafael, parece lógico que una economía de 20 billones como la China no quiera que el status quo de la Pax Americana, que surgió tras la caída de la Unión Soviética, sea el predominante, ¿no? No quiere la dictadura del dólar en la referencia de comercio internacional, no quiere la presencia ubicua de la US Navy controlando las rutas comerciales, no quiere incluso acciones tan llamativas de Estados Unidos como la extraterritorialidad de sus sanciones, ¿no? Sí, es normal. Como lo dices, China ya es una superpotencia. Tiene un PIB que es los 2/3 del PIB americano y entonces los dirigentes chinos tienen la ambición de devolver a China a su papel natural histórico como el país más poderoso de Asia o incluso del mundo. Y estos saben que no le va a sentar bien a Estados Unidos y Washington no va a tolerar que China se convierta en una potencia naval que domina el espacio del Indo-Pacífico. Entonces, los dirigentes chinos saben que su ascenso continuará encontrando intentos de Estados Unidos por contenerlo al nivel económico, tecnológico y comercial. Y bueno, los chinos deben asegurar que estas vulnerabilidades las pueden superar rápidamente. Uh-huh.
Y yo te pregunto, ¿esto nos pone realmente en peligro de un conflicto armado? Porque al final, si buscamos precedentes similares, por ejemplo, en la transición entre el 19 y el 20, en una rivalidad que pudiera tener ciertos paralelos, como la de Reino Unido y Alemania, pues no terminó precisamente bien. Sí, claro. Como lo dices, el paralelo histórico más pertinente no es la Guerra Fría, pero la confrontación entre el Reino Unido y la Alemania de Guillermo II al final del siglo XIX. Hablamos de dos economías muy integradas, pero una era la superpotencia mundial del tiempo y la otra está emergiendo como una potencia manufacturera. Entonces es exactamente lo mismo que lo está pasando con Estados Unidos y China. Y por un lado tienes una superpotencia naval que ayuda al surgimiento económico de una potencia terrestre. Y la marcha a la guerra acelera cuando la potencia terrestre decide que merece volverse en una potencia naval. Y es lo que pasó en el año 1897, cuando el Kaiser decidió dotarse de una marina de guerra. Fue entonces cuando Inglaterra decidió que había llegado el momento de iniciar el desacoplamiento económico para contener el auge de la economía alemana. Y así, desde el 1897 al principio de la Primera Guerra Mundial, solo hay 17 años entre el punto máximo de integración económica y el inicio del conflicto armado entre las dos potencias. Es tremendamente interesante, pero Rafael, volviendo estrictamente a lo que nos ocupa, ¿cuándo situamos el comienzo del proceso de desvinculación entre ambos gigantes? Bueno, para mí empezó con Donald Trump en el año 2018 con los aranceles de Trump, cuando Trump inició la primera guerra comercial. Yo diría que la toma de conciencia de parte de los americanos de esta competición estratégica con China empezó bajo Obama, porque fue cuando China empezó a crear islas artificiales en el mar de China del Sur. Entendieron los americanos que, bueno, estábamos en una competencia estratégica para la hegemonía mundial, pero tuvo la llegada de Donald Trump para romper este tabú alrededor del proteccionismo. Es decir, que durante 3 décadas hablar de aranceles te hacía pasar por un idiota en economía. Pero bueno, podemos darle crédito a Donald Trump por haber empezado esta guerra comercial, porque había que volverse más pragmático y abandonar la ideología liberal económica. ¿Cuáles son, Rafael, los costes económicos, geopolíticos, de que se produzca un desacople más profundo entre estas dos mayores economías del mundo para países terceros y también para el sistema financiero global? Sí, es un coste importante para nosotros europeos y el resto del mundo, los países semejantes. ¿Eso qué significa? Significa más volatilidad en los precios de las materias primas, más fragilidad de las cadenas de suministro manufacturero, también riesgo de sanciones, la fragmentación jurídica también. Y entonces es un mundo lleno de incertidumbre, lo que ralentiza las decisiones de inversión. Es un mundo más peligroso que necesita aumentar de manera drástica los gastos militares. Es un mundo de choques negativos de oferta. Y si lo sumamos todos, estos 3 factores, es decir, que es un mundo más inflacionista. Estamos hablando, Rafael, de las dos mayores potencias actuales. Es evidente que Estados Unidos tiene una economía más grande, pero permíteme que perfilemos bien a los dos contendientes en este combate, ¿no? Primero vamos con el aspirante al trono. Cuéntame los puntos débiles que tú detectas ahora mismo en China. Sí, bueno, sí, empezamos con las vulnerabilidades de China. Yo veo 4 puntos. El primero son los alimentos, porque China importa el 10% de su alimentación, pero sabemos que las condiciones ecológicas en China están horribles. China es 20% de la población mundial sobre 7% de la tierra arable.
Y también sabemos que los acuíferos están sequeándose muy rápidamente. El segundo es la energía. 23% de la energía está importada, pero para la energía fósil es 70% por el petróleo, 45% por el gas natural, 100% por el gas natural licuado. También tiene una vulnerabilidad al nivel financiero porque dependen del dólar, del sistema del dólar. Es decir, que 70% de su comercio internacional se liquida en dólares y también tienen 3.3 billones de dólares de activos en la esfera de dólares que se puede sancionar o congelar. Y la cuarta sería en las tecnologías de punta. Es decir, que, por ejemplo, si tomas los chips, hay un rezago tecnológico que no pueden superar. Que han seguido intentando desde 15 años, pero, por ejemplo, en los chips están bloqueados a los 7 nanómetros, mientras que los chips más sofisticados están acercándose de 2 nanómetros. El otro púgil en este combate de boxeo internacional es Estados Unidos. También tiene vulnerabilidades, ¿no, Rafael? Sí, claro. Yo veo dos principales. La primera es en minerales críticos, porque son bajo dominio chino. Es decir, que China tiene 70% de la producción, por ejemplo, en las tierras raras y 90% del proceso del refinamiento. Tienen un monopolio mundial en el grafito, bueno, y lo sabemos, en cobalt, también wolfram. Todo eso es muy peligroso para las cadenas de suministro, no solo para la defensa, no solo para Estados Unidos, pero todos los sectores tecnológicos y para también los europeos y los japoneses. La segunda es que China controla 30% del valor añadido por el sector manufacturero mundial. Entonces tenemos que reconstruir estas cadenas de suministro entre aliados de Estados Unidos. Y diría también que en robótica y manufactura avanzada, China tiene también un avance frente a los americanos. Una vez perfilados esos puntos débiles, te pido que elijas. Hemos hablado en las dependencias chinas, finanzas, alimentación, energía y tecnología. ¿Cuál es la que le hace más daño, la más crítica para la estabilidad a medio plazo de Pekín? ¿Por qué? Me parece que lo que le hace más daño es el rezago tecnológico. Y es por eso que Xi Jinping tuvo una reacción muy violenta cuando los Estados Unidos han ampliado el enfoque de los controles tecnológicos con lo que se llama la Entity List. Es la lista de empresas que no pueden recibir ninguna tecnología americana. Antes habían muchas maneras de sortearlo, de hacer trampas, vamos a decir, de conseguir esa tecnología. Pero ahora todas las empresas que están controladas a más de 50% por estas entidades ya no pueden importar ninguna tecnología americana. Y entonces es por eso que me parece que los chinos decidieron tomar la decisión de escalar el conflicto jugando su carta más importante, que es la carta de las tierras raras. Por eso te voy a preguntar en sentido inverso, de las vulnerabilidades que has dibujado de Estados Unidos, minerales críticos, concentración manufacturera, ventaja china en otros ámbitos, ¿cuál crees que representa el riesgo estratégico más inmediato para Estados Unidos? Para Estados Unidos es los minerales críticos, como acabo de decir, las tierras raras, porque
va a tomarnos entre 5 y 10 años para recrear una cadena de suministro en esos elementos. Y aquí pienso que Japón va a tener un papel muy importante, porque Japón tuvo este choque en el año 2010, cuando hubo esta crisis entre China y Japón a causa de las islas Senkaku. Japón descubrió que tenía esta vulnerabilidad frente a China y decidieron recrear su propia oferta. Y entonces han hecho muchos esfuerzos para recrear esta cadena, primero invirtiendo en minas en Australia y segundo al desarrollar el reciclaje de las tierras raras en su propia industria. Entonces Japón puede ayudarnos en recrear el proceso de refinamiento, y también podemos contar con Australia y Canadá al nivel de las minas. Da la sensación, una vez vamos dibujando el escenario de esta lucha por la hegemonía, de que ahora China tiene una ventana de superioridad, una cierta ventaja, pero se va cerrando esa ventana de superioridad. Una vez que hemos visto los puntos débiles, hazme un análisis desde un punto de vista estructural de cómo lo ves tú, habiendo situado ya las debilidades sobre la mesa. Sí, me parece que si comparamos las vulnerabilidades recíprocas, yo diría que las vulnerabilidades de China se arraigan en su geografía, en su geología. Es decir, que la población es la primera del mundo, pero la dotación en materias primas es muy pobre. La geografía hace que las rutas de importación pasan por choke points estrechos muy peligrosos, como el estrecho de Malaca, y entonces no pueden cambiar su geografía. Y si añadimos dos otras fragilidades de China, la primera es la demografía, que es horrible en China. En los 10 años que vienen van a perder 43 millones de personas. Y la segunda es la fragilidad estructural de su economía. Su economía se basa en una burbuja de inversión pública que representa casi 40% del PIB, que siguen alimentando con un déficit presupuestario que se acerca del 16% del PIB. Y también tenían esta burbuja inmobiliaria que Xi Jinping decidió pinchar en el año 2021, pero desde entonces no han tomado las medidas necesarias para para parar la deflación inmobiliaria. Vemos que el precio de la vivienda está acelerando a la baja de nuevo, entonces tienen esta fuente de deflación por la deuda muy peligrosa. Y intenta vivir con esto, sustituyendo el impulso de la demanda con un modelo depredatorio de las exportaciones. Y claro que el resto del mundo no puede aceptarse. Entonces, incluso su modelo económico estructural no es sostenible. Claro. Mientras que si miramos las vulnerabilidades de Estados Unidos, que son los minerales críticos, las cadenas de suministro y también el rezago tecnológico en la robótica y la manufactura avanzada, es algo que se puede corregir entre 5 y 10 años. Entonces, cuando miramos este match, el tiempo no está jugando a favor de China. Y es por eso que lo que pienso... Sí, sigue, que pensé que te cortaba, ¿no? Porque, lo que te iba a preguntar era otro elemento que me estaba surgiendo, era la vulnerabilidad que puede tener China, por ejemplo, al tener reservas en jurisdicciones dominadas por Estados Unidos, el elemento de que el dólar siga siendo la moneda de referencia, como has tú mencionado en una de tus respuestas, porque no sé si tiene alguna alternativa a Pekín para compensar esas bazas que son de Estados Unidos y que para ella es un perjuicio.
Sí, bueno, a Pekín le gustaría poder proponer al mundo su propia divisa como alternativa al dólar, como moneda de reserva internacional. El problema es que el renminbi no está convertible para un inversor extranjero y nunca lo será. ¿Por qué? Porque el sistema bancario, el banco chino no está sólido bastante. Hay una quiebra bancaria permanente virtual, pero déjame decir que los bancos en China no son bancos, son agentes pagadores del gobierno. Y entonces sin un banco sólido no puedes abrir la cuenta de capital del balance de pago. Y entonces el renminbi nunca puede servir de alternativa al dólar. Entonces si China quiere superar el dólar, todo lo que pueden proponer al resto del mundo es un renminbi cuyo valor se basa en el euro. Y está aquí, y eso es la razón por la cual el Banco Central de China está acumulando inventorios de oro, comprando todo el oro que pueden encontrar, y porque tenemos una evolución parabólica del precio del oro. Pero al fin y al cabo no se puede destronar el dólar con el renminbi. Permíteme que retome uno de tus argumentos, una de las vulnerabilidades más grandes que hemos visto que tiene China, y es esa frontera tecnológica que estamos viendo entre los 7 y los 2 nanómetros. Necesitan ASML, que es holandesa, pero que tiene limitaciones, pero que utiliza tecnologías estadounidenses y, por tanto, se puede limitar su venta hacia China. Pero quiero retomarlo porque el Partido Comunista Chino hoy ha hecho ese plan quinquenal, las conclusiones del plan quinquenal, la reunión que tenía conclusiones se conocían hoy, lleva toda la semana, y justo ha marcado la autosuficiencia tecnológica y científica como un eje del próximo plan quinquenal chino, y esto viene completamente en sintonía con lo que nos está explicando, como es en ese reto que ve Pekín, que ve Xi Jinping, para intentar alcanzar autosuficiencia tecnológica en 5 o 10 años, porque yo creo que ellos han detectado que ahí tienen esa carencia, ¿no? Sí, pero no, para mí no es nada nuevo. Es decir, que es la misma historia desde 15 años. Entonces va a ser el cuarto plan quinquenal donde ponen esta meta. Y por eso me parece que sí, es la vulnerabilidad estructural que tienes aquí, porque no se pueden alcanzar el nivel tecnológico norteamericano, porque hay una capacidad de innovación enorme de parte del sector de alta tecnología en Estados Unidos, y esta superioridad americana con empresas como NVIDIA en el diseño de chip, donde la frontera siempre se mueve por adelante, y China no puede superar esto. Fíjate, pero eso, a pesar de que detectaron la necesidad de apuesta por la ingeniería, que le han dedicado mucho porcentaje de su PIB, de que cada año se gradúan 1,5 millones de ingenieros, que muchos de ellos viajan a Occidente, y sin embargo están teniendo aquí un problema para traspasar esa frontera, para empujarla, ¿no? Como sí sucede, no sé si porque es más óptima la asignación de recursos en un régimen liberal que en una dictadura comunista. No lo sé si esa es la razón. Sí, me parece que es una de las razones, y aquí me parece que el paralelo con la Guerra Fría es el más pertinente, es decir, que hablamos de una competencia entre un sistema capitalista, donde la asignación de recursos se hace por el mercado, y por otro lado un sistema de planificación centralizada. Y bueno, yo diría que sí, con Trump parece que el sistema americano se pone más corrupto, hay más intervención del Estado en la economía, más dirigismo, sí.
pero tenemos también que recordar que en el sistema de Xi Jinping, hemos visto tantas purgas del sistema que significa limpiar toda la burocracia y el partido de cualquier persona que podría darle la contraria. Pero también en este entorno me parece que es una fragilidad estructural del sistema chino. Rafael, hemos dibujado una ventana de superioridad en algunos aspectos de China durante estos minutos, pero una ventana que se va cerrando. Hemos dibujado unas debilidades estructurales más negativas en el caso de China frente a Estados Unidos. Yo te pregunto, lo has apuntado en una de tus respuestas, ¿esto puede dar lugar a que, siendo conscientes desde Pekín que esa ventana de superioridad se va cerrando, su interés es apresurar una crisis o geopolítica o económica antes de que se cierre esa ventana de superioridad? ¿Crees que es así? ¿Crees que están forzando la máquina para que esa crisis se produzca desde Pekín? Sí, exactamente. Eso es la conclusión a que llegamos. Es decir, que como lo dices, el tiempo no juega en favor de China. Pero ahora tiene esta carta crítica, que es la de las tierras raras y los minerales que tienen casi un monopolio mundial, y lo van a jugar. Y bueno, el hecho de que han puesto esta carta en la mesa de juego envía una señal de a Estados Unidos, y entonces me parece que es muy difícil tener una visión donde tenemos una detente, como un appeasement, como se dice en Estados Unidos, entre los dos, porque a casos tienen la dominación de la escalación y bueno, intentan jugarle, y eso es muy peligroso, porque si piensas de nuevo en la metáfora que tú hacíamos al principio entre la emergencia de Alemania frente a Reino Unido, tuvo solo 17 años entre el punto máximo de integración económica y el conflicto armado. Y ahora, en esta confrontación entre Estados Unidos y China, estamos en el año 10. O sea que es para que tengamos en cuenta claramente toda esta situación, porque además incluso Trump tiene en breve citas importantes que le pueden perjudicar si le aprietan mucho en el conflicto desde Pekín. Tienen las elecciones de medio término, de mitad de mandato en breve, que le restringirían si salen mal. Por lo tanto, ahí sabe seguro Pekín que tiene capacidad de influir. Con esto vamos a terminar, Rafael. Hemos llegado al final del programa, hemos analizado de forma profunda debilidades, características, fortalezas y circunstancias de cada uno de las dos potencias que están disputándose la hegemonía mundial, y hemos tocado finamente en el análisis cómo podemos ver que puede evolucionar. Rafael Gallardo, economista jefe de Carmignac, ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, Rafael. Hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más. Esto ha sido todo en esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y hasta mañana. ¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Mar Azul, el poder del mar ahora en tu día a día. Pregunta por él en Sol Naturaleza. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
La demografía es la fuerza silenciosa que transforma las sociedades y la geopolítica en el siglo XXI. No es nada nuevo, sin embargo, porque las migraciones son un fenómeno inherente a la especie humana. Pero hoy queremos analizar cómo el envejecimiento acelerado de Occidente, cómo los flujos migratorios están reconfigurando tanto el poder como la estabilidad internacional. Y para guiarnos en ese panorama de transformación, contamos con Rocío de los Reyes Ramírez, analista y coordinadora del cuaderno de estrategias del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que lleva por título Panorama Demográfico Global, impacto de las migraciones y tendencias demográficas en el siglo XXI. Rocío, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa, y gracias por la invitación. Un placer tenerte con nosotros. Rocío, más allá del mero número, de las cifras, de los guarismos, ¿cuáles son los principales desplazamientos demográficos globales? Te hablo de envejecimiento en Occidente, en Asia, pero también alta natalidad en África, que están remodelando los equilibrios de poder en este siglo XXI. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, Rafa, es que el siglo XXI no está definido solo por la economía o la tecnología, sino por, creo que lo has comentado tú, por esa revolución silenciosa que es la reconfiguración demográfica global. Estamos asistiendo a una redistribución del peso poblacional, lo que está alterando los equilibrios geopolíticos y las capacidades de poder de los estados. En el mundo desarrollado, o sea, podemos pensar Europa, Norteamérica e incluso buena parte de Asia Oriental, la combinación de la baja natalidad y longevidad creciente está generando un envejecimiento sin precedentes. Por ejemplo, Japón, Corea del Sur, Alemania e Italia hoy son sociedades que pierden población y envejecen a gran velocidad. ¿Y qué ocurre? Que esto afecta directamente, sobre todo, al peso estratégico de estos países. Y frente a esto tenemos una África subsahariana que vive el proceso opuesto. Es el único continente que todavía experimenta un crecimiento poblacional acelerado. Y aquí a 2050, 1 de cada 4 habitantes del planeta será africano. Y esto abre un dilema. Si estas poblaciones encuentran estabilidad, educación y oportunidades, África se podrá convertir en el nuevo eje del crecimiento global. Pero si no, si el desarrollo no acompaña, veremos un aumento masivo de migraciones y, por supuesto, tensiones sociales, presión sobre las fronteras europeas. Y en el caso de Asia el contraste es extremo. Por ejemplo, China, que tras 3 décadas de política del hijo único, ahora ya comienza también a perder población y enfrenta un envejecimiento rápido que limita su futuro económico. En cambio, la India, hay que tener en cuenta que ya la India ha superado a China en número de habitantes y posee un bono demográfico que esto le va a ofrecer una ventaja estratégica durante las próximas décadas. Lo que queremos decir que, en definitiva, la demografía se ha convertido, de hecho, en una nueva forma de geopolítica. Y los estados ya no solo compiten por territorio o recursos, sino también por población y por talento y por juventud, claro está. Claro, permíteme, Rocío, ahondar en esta deriva que tú planteabas en tu primera respuesta. Háblame de las implicaciones geopolíticas directas de que los que son ahora mismo estados más desarrollados estén experimentando precisamente una contracción en su población y una inversión en la pirámide de edad. ¿Cómo les afecta geopolíticamente? Claro, es que la contracción demográfica de estas sociedades, las más desarrolladas, podemos decir que tiene 3 consecuencias, ¿no?, directas. Una, podemos hablar del poder económico militar. ¿Qué pasa? Que el envejecimiento implica menos población activa, con lo cual menor innovación y un gasto público creciente en pensiones y salud. ¿Esto qué pasa? Que va a debilitar la capacidad de los estados para sostener sus economías y financiar su defensa. Japón o Alemania, por ejemplo, ya enfrentan un dilema estratégico: cómo mantener su influencia global con una base de población en declive. El resultado es un poco lo que hemos comentado al principio, es un traslado progresivo del dinamismo geoeconómico hacia regiones más jóvenes como el sur de Asia o África. Por otro lado, también está la dependencia migratoria y la tensión social interna, porque claro, la falta de población joven ha hecho que los países desarrollados dependan cada vez más de la inmigración para sostener sus sistemas productivos. Entonces, al final esto genera un paradójico ciclo de dependencia, ¿no? Porque, por un lado,
se pone en riesgo la estabilidad política de muchas democracias avanzadas, porque también existe un rechazo hacia esta migración. Y luego también, y como tercer punto, podríamos apuntar a la reconfiguración de las alianzas, ¿no? Y de la proyección global. Ya tenemos que ver cómo este envejecimiento también va a condicionar la manera en que los estados se relacionan entre sí. A ver, las potencias envejecidas tendrán que externalizar la producción, buscar acuerdos migratorios, invertir en regiones más jóvenes para recompensar o compensar, mejor dicho, ese declive interno. Entonces, ¿qué pasa? Que son estrategias de sustitución demográfica y económica. Y por otro lado, la pérdida de población joven también limita la capacidad de sostener incluso, por ejemplo, ejércitos más amplios. Y esto afecta incluso a los equilibrios militares. Con lo cual podemos decir que el envejecimiento no solo reduce la fuerza laboral, sino que también cambia la forma en que un país puede proyectar poder. Y luego también quiero apuntar a una cosa que llamamos la cuestión del tiempo histórico, porque las sociedades envejecidas tienden a volverse más conservadoras y cautas en cuanto al riesgo, ¿no? Y esto también va a influir en la política exterior, porque se prefiere la estabilidad a la expansión, la gestión al cambio, en contraposición las regiones jóvenes del planeta, con gran número de personas menores de 30 años, muestran energía y presión demográfica y voluntad de transformación. Así pues, el pulso global entre el norte envejecido y el sur joven no solo es económico, demográfico, sino también cultural y político. Claro. Y por otro lado, podemos decir que, no sé, yo diría en suma que el envejecimiento no solo es un proceso biológico, sino que es una nueva frontera geopolítica que va a determinar quién crecerá, quién migrará y quién podrá sostener su lugar en el sistema internacional. Y es que, claro, ahí surge una pregunta hablando de ese envejecimiento de sociedades enteras. Quizá, ¿cómo las entendemos incluso, no? Porque al final nos preguntamos, ¿corren peligro los estados del bienestar, los sistemas de pensiones, incluso los contratos intergeneracionales en los próximos 20, 30 años? Porque supongo que se van a tener que transformar, ¿no? Claro, a ver, lo que ocurre es que yo creo que sí hay un riesgo real, ¿no? Yo creo que en esto que tú comentas del estado de bienestar, si no se acometen reformas integrales, yo creo que sí puede haber un riesgo. A ver, porque claro, no se trata solo de una cuestión presupuestaria, sino de una transformación estructural del contrato intergeneracional, que en el caso de Europa esto se ha sostenido desde la posguerra. Hoy en muchos países, como estamos viendo, ¿no? Y estamos comentando, la proporción entre la población activa y la jubilada, ¿no? La que está en retiro, se está reduciendo de forma drástica. En la práctica significa, pues como ya vemos, ¿no? Menos trabajadores aportando y más ciudadanos recibiendo pensiones y servicios. Y esta presión demográfica no solo tensiona los sistemas públicos de pensiones, sino también, pues, por supuesto, la sanidad, la dependencia, y sin embargo, pensamos, en este libro hemos recogido, porque en este libro somos bastante positivos, que los países que entiendan esta dinámica, este riesgo puede ser evitable, ¿no? Porque hay que reconfigurar su modelo social sin desmontarlo. Las transformaciones críticas, a lo mejor, claro, pasar por prolongar la vida laboral no gusta tanto, pero también se fomenta la formación continua y sobre todo también un punto sería adaptar pues los puestos de trabajo a una población más envejecida. Claro. Y sobre todo en toda esta situación la inmigración que sea planificada y ordenada. O sea, porque vamos a rejuvenecer con esta inmigración el mercado laboral y también va a ayudar a sostener sectores de cuidados y servicios. Y también, pues, impulsar políticas familiares de vivienda, educación temprana, la conciliación. Y todo ello, por supuesto, debe acompañarse, pensamos, de una reforma fiscal progresiva. Porque si no, no habrá equidad y equilibrio entre las distintas generaciones.
Rocío, permíteme que recuperemos a África, que me parece interesantísimo en este campo. Sí. Sabemos que se proyecta como continente de futuro, un crecimiento demográfico sin precedentes. Creo haber leído por ahí que en 2100 se proyecta que Nigeria será el segundo país más poblado del mundo, con casi 800 millones de habitantes. Esto va a generar oportunidades, pero también riesgos, ¿no? ¿Cómo analizamos esa explosión demográfica africana? Pues como tú bien dices, esta demografía africana está entrando ahora en una fase clave, porque claro, lo que venimos diciendo, ¿no? El mundo occidental envejece y África concentra una proporción creciente de la población global y de la fuerza de trabajo futura, que es lo importante. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos? Bueno, pues en principio, como venimos hablando, ¿no? La enorme cantidad de jóvenes y de personas que entrarán en edad laboral. Esto a África le brinda un potencial de dividendo demográfico. Pero claro, si se invierte en educación, en salud y en empleo, es siempre un poco las mismas cuestiones. Y luego también esta expansión demográfica genera un mercado interno gigantesco. ¿Esto qué pasa? Que va a traer inversión y estimula la innovación. Entonces va a permitir que África se convierta en actor global, ya no solo receptor. Por ejemplo, algunas economías africanas están entre las de más rápido crecimiento previsto, como puede ser el caso de Nigeria, Egipto, Sudáfrica. Y luego, desde el punto de vista geopolítico, el cambio del centro de gravedad humano al continente africano le da un posicionamiento estratégico renovado. Quien participe en esta transformación no solo invierte, sino que realmente se está aliando para el siglo XXI. Ahora bien, evidentemente, como tú bien apuntabas, existen unos riesgos. Esto no está garantizado, este escenario. El crecimiento por sí solo no genera desarrollo. Muchos países africanos tienen instituciones débiles, como ocurre también en otros continentes, sistemas educativos frágiles y, sobre todo, el desempleo juvenil es alarmante. Y también, por ejemplo, la presión sobre los recursos y los servicios públicos, porque sobre todo en infraestructura urbana, porque hay que tener en cuenta, porque por ejemplo sí se sabe más de América Latina, pero el crecimiento acelerado de población urbana que se está produciendo en África. Hay megaciudades con más de 10 millones de habitantes, hay que tener en cuenta eso. Entonces, claro, la falta de planificación puede generar crisis de vivienda, de sanidad y de todo esto. Si me pidieras un ejemplo, pues yo qué sé, te puedo contar que Lagos, creo, si no recuerdo mal, que ya supera los 21 millones de habitantes. Tremendo. Y el Cairo tiene aproximadamente más de 20 millones de habitantes. Y luego, aparte de todo esto, habría un tercer reto, que sería la migración. Porque, ¿qué ocurre? Si los jóvenes africanos no encuentran oportunidades, la movilidad, que actualmente la interna, me refiero a dentro del continente, es del 90%, y solo un 10%, tengamos en cuenta esto, solo un 10% de los africanos son los que pasan al continente europeo. Entonces, si esto se convierte en una válvula de escape, va a haber una tensión para las relaciones internacionales. Entonces, se proyecta que la mayoría de nuevos trabajadores del mundo vendrán de África, creo que lo comentabas tú antes, ¿no? Entre a partir del 2100, lo que abre, o sea, me estoy liando. Quería decir a partir del año 2100, lo que abre son escenarios de desplazamiento. Lo que quería decir que van a ser más de 20 millones los que salgan del continente. Voy a utilizar a mi compañero, el que ha escrito el capítulo de África, que es otro compañero aquí, Óscar Garrido, que es también analista. Él dice una frase que a mí me parece muy, muy, muy acertada. Él dice: África será el continente del futuro solo si se convierte la cantidad en calidad. Qué bueno, qué gran reflexión. Sí, gran reflexión. Sí. Vamos con otro foco emisor tradicional de migración internacional, pero que está cambiando. Iberoamérica. Se está también viendo allí un envejecimiento acelerado, pero en este caso, encima, para meter una variable complicada,
con sistemas de protección generalmente frágiles. ¿Cómo se gestiona esa realidad? Bueno, realmente, fíjate, la transición demográfica, o sea, hay un envejecimiento, pero hay también un mono demográfico con poblaciones mayoritariamente jóvenes, porque tenemos los casos de Bolivia o Guatemala, Honduras, que todavía cuentan con una alta proporción de menores de 30 años. Entonces, desde una perspectiva estratégica, bueno, o sea, no es un mapa demográfico heterogéneo, ¿no? Entonces, lo que puede ocurrir es lo que se llama, algunos analistas comentan, la trampa del envejecimiento prematuro. ¿Qué quiere decir esto? Que es una fase en la que la estructura poblacional comienza a envejecer antes de que las economías hayan consolidado sistemas de protección social robustos o niveles adecuados de formalidad laboral, ¿no? Entonces, este contraste, porque claro, también estoy diciendo que hay un contraste entre unos países y otros, pues claro, los sistemas de protección social son frágiles. Hay contextos de desigualdad, sobre todo lo que se da mucho en Iberoamérica es la informalidad laboral. Y bueno, los recursos pueden ser limitados, lo que venimos hablando, las pensiones, la salud, los cuidados, pero también yo creo que la redistribución de esta población activa, estos migrantes jóvenes, pues pueden ayudar a países con mayores envejecimientos. Y te voy a poner un ejemplo que yo creo que todos los que nos escuchan lo van a entender perfectamente. El caso de los venezolanos. Sí. Actualmente hay 8 millones, prácticamente 8 millones de venezolanos. De esos 8 millones, 2 millones pasan a Europa, pero los demás están por el continente americano. Bueno, pues Colombia, que antes fue un país emisor de migración, pues Colombia ha sido el país que ha absorbido mayor número de venezolanos, ¿no? Claro. Unos casi 3 millones. Bueno, pues según datos de migración de Colombia, esta población migrante venezolana, que está compuesta por personas en edad laboral, en un 51% son mujeres, 49% hombres, contribuye positivamente al bono demográfico al ser, como estamos hablando, personas en su mayoría en edad de trabajar. Qué bueno, sí, y este aprovechamiento económicamente también es bueno. Claro. De hecho, hay datos que en esta movilidad de un país a otro, hay cifras que recoge Colombia que dice que en el 2022 venezolanos generaron 529 millones de dólares en impuestos. Es evidente que las realidades migratorias van cambiándonos y van cambiando las sociedades y por eso lo analizamos aquí. Tenemos un minuto nada más, Rocío. ¿Alguna propuesta de política pública que se plantee en el documento para gestionar bien estas dinámicas migratorias y demográficas? La verdad es que, a ver, nosotros lo que queremos querido reflejar en este documento es que realmente hay que aprovechar esta migración, ¿no? Que estas consecuencias de la migración que realmente en edad de trabajar, el envejecimiento, todas esas cosas que estamos viendo, lo que queremos reflejar es que los jóvenes, yo creo que es el paradigma de todo esto. El futuro de hoy, tanto los jóvenes de hoy son los que van a ayudar a cambiar toda esta brecha demográfica en una brecha de poder. El peso político-económico se va a desplazar hacia los territorios donde esté la fuerza de trabajo. Y sobre todo las políticas tienen que ser políticas, sobre todo que unan y que no dividan. Es con lo que nos podemos quedar. Que simplemente, y que no haya discursos, muchas veces, incluso vosotros los medios de comunicación, y que no haya narrativas negativas. Está claro que el ser humano somos una especie migratoria, no lo vamos a evitar nunca y encima aportamos y conseguimos que mejoren las sociedades receptoras que en muchos casos están viéndose abocadas a un suicidio demográfico, muchas de ellas. Rocío de los Reyes Ramírez, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Venga, muchas gracias, chao.
Esta Navidad, déjate llevar por la magia de las luces de Valladolid. La Navidad brilla como nunca en las calles, plazas y rincones de la ciudad, transformándose en un espectáculo de luz y color que invita a soñar, pasear y compartir momentos inolvidables. Ven, vive y siente la ilusión. Ayuntamiento de Valladolid. La tradición y la innovación se dan la mano en El Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida.